Buen día, mi nombre es Carlos Yaret Núñez Viera y el día de hoy les presentaré mi actividad 2 correspondiente a la materia Procesos de Desarrollo de Software, que lleva por tema el proceso de software personal. El objetivo de esta actividad es conocer a detalle la metodología PSP para podérsela explicar a otras personas. Antes de comenzar me gustaría dar un poco de contexto a lo que va esta metodología. Y es que los ingenieros actualmente requieren de un proceso que los ayude a recopilar todos los requerimientos y lo más preciso que puedan durante el desarrollo de un proyecto para poder entregar algo más limpio de errores. Pero esto lo quieren realizar al mismo tiempo cuando identifican aquellos problemas que se enfrenta toda la ingeniería de software y cómo poder mejorar dichos problemas. Ahora pasemos a ver un poco la historia de cómo nace esta metodología. Esto va desde el año 1970, cuando la industria estadounidense buscaba mejorar la forma en la que se desarrollaban los procesos. En los siguientes años, dicho enfoque trajo muchas mejoras muy importantes en el área de calidad específicamente para muchos productos. Y es aquí donde llega el padre de esta metodología, Watts S. Humphrey, quien condujo el desarrollo inicial de este proceso, donde aplicó conceptos en los que se basó en el modelo de capacidad de madurez o CMM que fue publicado en el año 1987. Aquí Humphrey trataba de responder a la pregunta que tenía muchísima gente sobre cómo poder aplicar un CMM a organizaciones más pequeñas o en su caso que tuvieran un menor equipo de software. Y una frase muy popular que decía Humphrey era, cuando tu proceso no funciona, cámbialo hasta que lo haga. No te quedes estancado en el mismo. Ahora vamos a ver en qué escenarios podemos aplicar el PCP. Como observamos en la diapositiva pasada, Humphrey no quería solo enfocar esta metodología a empresas grandes y multimillonarias. Él quería que tanto empresas grandes como pequeñas pudieran ser parte de esta metodología. Así que podemos aplicar el PSP en tanto el desarrollo de programas, la documentación, la definición de requerimientos, que principalmente es a inicio de cada proyecto, las pruebas de sistemas y posteriormente su mantenimiento. ¿Qué se quiere alcanzar utilizando esta metodología? Mejorar las estimaciones que se realicen del proyecto, desde cuánto tiempo tardarán en realizarse los casos de uso hasta la entrega del proyecto completo. Mejorar la planeación haciendo uso de cronogramas y demás elementos gráficos que ayuden a llevar una mejor gestión del tiempo. Gestionar el exceso de compromisos que pueden llegar a surgir durante el desarrollo de un proyecto. Reducir la cantidad de errores, sobre todo en la parte de la codificación, cuando normalmente estamos acostumbrados al momento de estar codificando, toparnos con muchísimos errores que nos llevan a más y más problemas y esto termina ocasionando que el proyecto termine saliendo más tarde de lo pensado. También mayor precisión al invertir el tiempo en el desarrollo del producto, no quedarse estancado en simples actividades, en cambio, observar qué otras actividades podrían ser más importantes que en la que estamos ahora y así aprovechar mejor el tiempo. Aquí podemos observar el modelo PSP. Como se puede ver, primero comienza con scripts que pasan a lo largo de todas las fases del proyecto. Va desde la planeación, el diseño, la codificación, la compilación del código, después a realizar las pruebas y por último la entrega. Todo esto también los scripts pasan por las fases y terminan saliendo como logs, los cuales reunidos realizan el resumen del proyecto. Ahora, la metodología PSP cuenta con tres fases: planeación, desarrollo y postmortem. Primero veremos la fase de planeación. La función de esta fase es generar aquel documento en donde se guiará todo el proceso de desarrollo del software.
Hay que recordar que esta metodología es de uso personal. La del uso de equipo es la TSP, pero en este caso nos estamos enfocando en la PSP, es decir, el documento en el que nos guiaremos nosotros como desarrollador o como gerente del proyecto para realizar los distintos requerimientos que solicite el cliente. De misma forma, la función de esta fase es observar el tiempo invertido, el cual nos ayudará a comprender de mejor forma el problema en general o la necesidad que busca satisfacer el cliente y a plantear las posibles soluciones al mismo, no solamente en el código, sino también en todo lo que envuelve el proyecto. Las actividades de esta fase son las siguientes. Primero están los requerimientos del programa. Aquí se obtiene y se comprende todo lo que busca alcanzar el programa. Del mismo modo, se debe asegurar que los requerimientos sean claros y estén libres de cualquier ambigüedad posible. Es decir, resolver cualquier pregunta que surja, sea lo más básica o redundante posible. Lo importante es irnos a las siguientes fases sin ninguna duda referente a esto. La otra actividad en esta fase de planeación es la estimación de recursos. ¿Con qué recursos cuento yo y qué puedo hacer si en dado caso me falta alguno? ¿Cuánto tiempo me tardaría en conseguirlo? De esto se trata estimar el tiempo requerido para el desarrollo completo del proyecto. Ahora pasemos a la fase de desarrollo, que muy seguramente es la fase más tardada de toda la metodología. La función de esta metodología es diseñar y construir el software que se solicita siguiendo las estimaciones que se realizaron en la fase anterior. Las actividades a realizar en esta fase son 4 y son las siguientes. Primero tenemos el diseño. Aquí se deben de revisar los requisitos que obtuvimos en la fase anterior y se debe de producir un diseño que pueda cumplirlos. Posteriormente se realiza la codificación, en donde se implementa el diseño realizado siguiendo el estándar de codificación. O sea, podemos utilizar el lenguaje en el que nos sintamos más cómodos y plasmar lo definido en el diseño al código. Después tenemos la compilación. En la compilación se debe de compilar, como su nombre lo indica, el programa hasta que esté libre de cualquier error posible. De esto se trata el proceso de compilar. Por último, tenemos la fase de pruebas, que es básicamente ejecutar todo lo que se nos ocurra. Algún consejo que me dieron un día es trata de hacer que truene el programa. Por lo más básico que se te ocurra, planea que el programa falle, y así puedes tachar el posible fallo que pueda llegar a tener y de esta forma entregar un programa más completo. Por último tenemos la fase de post-mortem. La función de esta fase es realizar un reporte para documentar todo lo que se ha realizado durante la elaboración del proyecto, desde la fase de planeación hasta la fase de desarrollo. Aquí también se incluyen aquellos problemas que surgieron durante el desarrollo y por cuánto tiempo afectaron el proyecto, o como Humphrey quiso definirlos, aquí se les llama defectos. Las actividades que encontramos dentro de esta fase son tres y son las siguientes. Primero está el registro de defectos. En el registro de defectos se debe de revisar el plan del proyecto y se verifica el registro de todos los defectos encontrados. Después tenemos que encontrar una consistencia en la información que hayamos incluido en el registro. Esto quiere decir que no esté inconclusa o muy ambigua la información. Se debe de estar bien detallada cada descripción. Por último, se debe de corregir cualquier información o cualquier dato que no cuadre referente a los tiempos registrados. Todo tiene que estar acorde y lógico a lo realizado durante el proyecto. Ahora, a lo largo del proyecto, como observamos, se habla mucho sobre registrar, sobre detallar la descripción. Esto es algo que podría ser lo que identifica al PSP
de entre todas las metodologías, y es el registro de los tiempos. Humphrey determinó el siguiente formato de registro de tiempos para, como su nombre lo indica, registrar todos los procesos que realicemos durante un proyecto. Estos van desde incluir la fecha de cualquier actividad, el inicio, la fecha de terminación. El tiempo de interrupción es aquel, por ejemplo, si nos entró alguna llamada, algún correo, si nos enfocamos en alguna otra actividad, aquí se incluye el tiempo de interrupción. Y para encontrar la diferencia entre el tiempo donde se realizó la actividad y aquel donde se interrumpió, esto se detalla en la columna del tiempo delta. La fase nos ayuda a identificar en qué parte del proyecto estamos encontrados. Y por último, una fase de comentarios por si se requiere en algún momento definir o describir de mejor manera cualquier actividad. Después contamos con un registro de defectos. El registro de defectos es aquel en el que nos estaremos basando para incluir cualquier problema que nos hayamos topado, cualquier inconveniente, básicamente cualquier cosa que nos haya hecho parar y dejar de lado las actividades del proyecto. Al igual que con el registro del tiempo, Humphrey definió el siguiente formato, el cual puede tener algunas variaciones, pero básicamente es el mismo, en el cual se incluye la fecha, la descripción del defecto, qué fue lo que ocurrió, el número del defecto con el que nos encontramos. En la columna tipo nos podemos basar en la parte de arriba del formato. En él podemos observar distintos tipos de defectos, los cuales van desde defectos en documentación, algún error en la construcción, en la asignación, hasta alguna función o un ambiente completo. Todo esto se detalla en cada columna y de esta forma tanto el registro de tiempos como el registro de defectos nos ayuda a llevar una mejor gestión de todo el proyecto. Recordemos que no solo es entregar el proyecto y ya. Esto también nos puede ayudar en futuros proyectos para decir, bueno, aquí vi que en la fase de planeación no tomé en cuenta estos temas. Entonces, en los posteriores proyectos podemos utilizar estos registros para poder mejorar y así no batallar tanto o si se puede evitar la mayor cantidad de defectos posibles. Como conclusión me gustaría agregar que Humphrey introdujo una metodología que prácticamente revolucionó cómo se trabaja porque no solo decidió incluir los formatos de registros que observamos, sino también darle una nueva perspectiva al trabajo individual. La metodología PSP, que es el proceso de personal, básicamente ayuda a llevar una mejor gestión en general del proyecto, desde su primera fase, desde el primer contacto que se tenga con el cliente, la definición de requerimientos, la creación de casos de uso, hasta cualquier sesión programada durante el desarrollo del proyecto. A lo mejor puede ser mucha documentación, para un nuevo usuario puede ser que lo sofoque, pero si se pone en práctica poco a poco, verán que es muy útil durante el desarrollo de un proyecto. Y como experiencia propia me gustaría compartirles que ya he utilizado esta metodología en algunos de mis proyectos y quiero decirles que después de utilizarlos en más de un proyecto, lo vas tomando como si fuera una costumbre. Ya al terminar el día, ya yo tengo la costumbre de registrar en el software que nosotros utilizamos en la empresa, registrar mis actividades del día, cuántas horas tomé, si me topé con un defecto y la descripción. Esto, aunque no me sirve tanto a mí, sé que me va a servir en el futuro para poder ver, bueno, aquí por qué me tardé tanto en esta actividad. Reviso el defecto y de esta forma puedo mejorar para no volver a ocurrir, que no vuelva a ocurrir en el futuro. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta presentación y agradezco mucho su atención. Gracias.